Lo prometido es deuda. Estamos en otra emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. No sin antes decirles y desearles una excelente tarde. Estamos en la intimidad en esta segunda parte con Eli, que nos quedamos picados con la charla definitivamente y dije yo no puedo pasar o dejar pasar la oportunidad, así que nos venimos hasta su dormitorio, los aposentos, para seguir justamente charlando con Eli en esta visita que tiene aquí a la ciudad de Oaxaca, una servidora, Sofía Guandulain, y de verdad que les deseamos que tengan una excelente hora disfrutando de todo lo que conversaremos en esta intimidad con Eli. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, ya instalado aquí en este nuevo espacio y pues feliz de estar aquí nuevamente contigo. Excelente. Fíjate que me quedé con esa inquietud porque sí hablamos algunos términos y la verdad a mí me gustaría como desmenuzar esta parte porque yo creo que es importante. Hay mucha gente que va a ver el espacio, que va a ver este programa y de pronto hay términos que no, como que no domina, ¿no? Y como que tal vez ha de tener alguna cuestión errónea, ¿no? En los conceptos. De pronto hay muchos comentarios, muchas situaciones de pronto que se presentan, mucha información también, fake news, y sería bueno. El término facho. Al término facho, bueno, facho es fascista, ¿no? Sí. Y bueno, pues pues bueno, el facho es esta persona de ultraderecha, ¿no? Que le niega los derechos pues a todas las minorías y a todas las personas que no son como ellos, es decir, una élite como la que ahorita está destruyendo el planeta, destruyendo pues las pocas instituciones que garantizaban los derechos de mucha gente. Ahí tenemos ayer hablamos de Trump con su verdugo Netanyahu, Milei. Hay tantos y tantos fachos y ahorita es más presente que nunca, ¿no? Claro. Entonces, facho es simplemente un término que reduce o reducido del fascismo, ¿no? Es un fascista. El término sionista que mencionabas también en el anterior espacio. Ok, el sionismo. El sionismo es una ideología supremacista. Ajá. Entonces, el sionismo nació justamente me parece que era húngaro, sí, me parece que era húngaro o polaco, pero el sionismo nació en Europa Occidental y muchas de las personas judíos supremacistas son los quienes migraron a Palestina y se instalaron, digamos, son los colonos que finalmente son estos fachos también. Y pues en general es una ideología supremacista, ¿no? Ok. La cuestión del imperialismo. Pues bueno, imperialismo. Pues tenemos muchas potencias imperiales, es decir, nuestra historia está basada en colonización por estas potencias imperiales. ¿Cuáles son estas potencias imperiales? La mayor ha sido Inglaterra. Inglaterra es la que ha colonizado en todos los continentes, desde Estados Unidos, que fue, pues bueno, quien colonizó Estados Unidos, Canadá, en Asia, pues India, Indonesia e infinidad de otros territorios, por supuesto en África, en Asia, o sea, Inglaterra es la que se lleva el premio mayor en cuanto a potencias imperiales y de ahí pues tenemos por supuesto España que colonizó prácticamente todo el territorio americano, Portugal, Francia también es una potencia imperial. Entonces,
Este imperialismo justamente pues apela al sentido de que ellos tienen derecho a apoderarse de esos territorios y negándole ese derecho a los pueblos originarios y a su propia autodeterminación. El término colonialismo, sobre todo en el sentido de que de pronto muchos, pues es común, ¿no? Escuchar el término mi colonia, la cuestión del término tal vez un tanto romántico con las ciudades coloniales, pero el colonialismo en sí. Bueno, las ciudades coloniales, pues esta es una ciudad colonial, Zacatecas es una ciudad colonial. ¿Por qué? Porque fueron instauradas por las colonias de estos países colonialistas, ¿no? Pero bueno, el colonialismo es algo súper complejo porque no se refiere solamente a la colonización del territorio. Ajá, y eso es algo en lo que a mí me interesa mucho trabajar y seguir trabajando. ¿Por qué? Porque la colonización no solamente es del territorio, sino también del cuerpo, de la narrativa, de lo que nosotros consumimos, de lo que nosotros deseamos. Hay una colonización del deseo, por ejemplo, en donde nos imponen ciertos patrones hegemónicos de lo que es un cuerpo deseable y otros cuerpos que no lo son, ¿no? Eso es colonialismo también. Entonces, el colonialismo tiene infinidad de vertientes, de tentáculos para justamente oprimirnos de diferente forma. El colonialismo está presente hoy en día de muchas maneras y justamente eso es lo que está padeciendo el pueblo palestino. Un colonialismo feroz que los está expulsando, que los está asesinando sin piedad, cruelmente, para construir ahí una colonia de potencias imperiales, entre ellas pues Alemania, Francia, y Estados Unidos, pues es el peor de todos, ¿no? Claro. Un palestino que mucha gente tiene como referencia esta canción que se hizo mucho éxito, Calle 13, René, que de pronto decía, explotas como palestino. Bueno, él ha pedido disculpas por esa letra, se siente muy avergonzado por eso que dice. Yo estuve en el concierto de este hombre de Calle 13. René. Ajá, y bueno, es una metáfora muy mal hecha, definitivamente, cuando te das cuenta que llevan casi 8 décadas de colonización, de expulsión, de apartheid. Eso es justamente lo que es el apartheid, una expulsión del territorio, una limpieza étnica prácticamente. Y pues eso es justamente lo que ahorita se está poniendo sobre la mesa, porque creo que también la causa palestina nos ha aclarado la mente a mucha gente de cómo nos atraviesa justamente esas violencias en nuestra propia expresión, en nuestro propio lenguaje y en nuestras propias narrativas, y cómo estamos reproduciendo esas narrativas coloniales también. Claro. A través de las canciones, a través del arte y a través de muchas otras fuentes, ¿no? Se va normalizando, ¿no? Se va normalizando, exactamente. El término socialista. Ay, bueno, ahí ya nos metemos como en otros, pues explicar el socialismo, yo creo que esto de la distribución que hace el Estado para que haya una equidad como para todo mundo, ¿no? A diferencia del capitalismo en donde se pondera el capital, justamente, y la acumulación del capital, pues bueno, el socialismo de alguna forma es la posibilidad de que tú tengas lo necesario, no de más, porque no es que te vayan a quitar lo que tú puedas tener, sino que tú no necesitas sobretener, es decir, sobrecomprar y sobreacumular, que eso es lo que te enseña y lo que nos atraviesa como sociedades capitalistas, ¿no? Claro. Zurdo. ¿Cómo? Zurdo. Zurdo.
Bueno, bueno, esos son términos que utilizan gente como Trump o como Milley, ¿no? Ujú. Yo creo que todos somos zurdos y tendríamos que ser los zurdos, zurdas, zurdes, ajá, porque en estos tiempos no puedes de ninguna manera compartir diálogo con las ultraderechas, que son las que están acabando con la vida de infinidad de pueblos, de infinidad de poblaciones, de comunidades. Entonces, zurdo, pues sería de izquierda, ¿no? Así de Ok. sencillo. Un zurdo es alguien de izquierda, ajá, y yo soy orgullosamente de izquierda, pero una izquierda que se gesta desde abajo, que se gesta desde lo colectivo, que se gesta desde la asociación, que se gesta desde el trabajo comunitario. No esa izquierda que nos venden los políticos como de izquierda y derecha, Ujú. porque yo no creo que haya propiamente una izquierda o una derecha pensando en esta forma de pensar binarista, en donde son unos u otros, porque finalmente forman parte de un proyecto de Estado-Nación que va a, pues a privilegiar al capital, ajá, están al servicio del capital, de los ultramillonarios, ajá, de los empresarios, de los banqueros, de todo lo que genere dinero, pues tienen ahí a sus empleados, que es el Estado. Ellos garantizan que pueda seguir funcionando esa maquinaria capitalista, ¿no? Ujú. Entonces, sí puede haber, por supuesto, grupos más moderados y gente mucho más extrema, de extrema derecha, por eso se le llama de extrema derecha, pero yo creo mucho más en una izquierda del pueblo, que en donde, por ejemplo, aquí en Oaxaca, que son los trabajadores, los campesinos, los maestros, eso es la izquierda, y son Ujú. zurdos. Aunque no lo sepan. Aunque no lo sepan, ni aunque estés de acuerdo, porque también es otra cuestión, ¿no? Y en este caso, bueno, ya me respondiste el otro concepto, que son los fifís, ¿no? Toda esta gente que tiene capital, que es millonaria, que está como muy en este rollo de los lujos, ¿no? Y en este caso, digo, hace poco entrevistó Sabina Berman a un personaje bastante controversial y como decíamos en la plática que tuvimos antier, ojo de loca no se equivoca. ¿Cuál es tu postura acerca de este señor que se postuló para ser candidato a la presidencia de la República en una candidatura independiente, pero que sabemos que financió justamente la ultraderecha? ¿Y cómo es este andamiaje que tiene esta ultraderecha para justamente acaparar, ¿no? Que, estas ideologías o estas posturas que saben como a qué personaje le puede venir bien justamente ese foco? Y hablo de Eduardo Verástegui. Exactamente, porque no lo mencionaste. Bueno, Es que, oh, es innombrable. bueno, yo creo que no hay nada peor que un marica o gay o frustrado, reprimido, ajá. ¿Por qué? Porque creo que toda esa frustración lo canaliza contra la misma gente a la cual no quiere pertenecer, ¿no? Que él lleve una vida o una doble moral, sí, que después de haber tenido una vida loca con Ricky Martin o no, con cuantos haya tenido, es lo de menos. Creo que no le da derecho a suprimir libertades y menos con una justificación divina, porque eso es lo mismo que hicieron los sionistas, los fascistas, ajá, para arrasar y pues al pueblo palestino, uh-huh, justificando que ellos eran el pueblo elegido por Dios. Entonces se utilizan justificaciones divinas para suprimir derechos.
y nosotros jamás vamos a estar del lado de quienes suprimen el derecho a ser y existir. Ajá. Sea él habla que está en contra de que dos hombres se casen y sobre todo que adopten, porque pues la familia natural, como ellos la llaman, de mamá, papá, perrito, casa bonita y seguramente panista, ¿no? Entonces es esa ideología de ultraderecha que no permite otro tipo de asociaciones afectivas que existen en México, infinidad. Tenemos un país en donde principalmente se gestan matriarcados que cuidan a los niños mientras los hombres migran al norte, ¿sí? Para poder sostener a esas familias, y de eso hay muchísimas. Entonces, ¿de qué familias naturales me estás hablando, no? Claro. No, pues definitivamente el tipo está muy frustrado y sobre todo a mí lo que me llama la atención es que justamente utiliza lemas como justamente lo hacían los fascistas, ¿no? De patria, Dios, y libertad o algo así. Sí. Entonces, no, pues es algo con lo que definitivamente ninguna persona puede comulgar. Y creo que no tiene ninguna posibilidad de ser presidente, por más apoyo que tenga de la ultraderecha, porque creo que las mismas personas de pie, la población común, pues no se siente, no tiene ninguna afinidad con estos discursos, ¿no? Porque todos estamos muy lejos de ser esas familias perfectas, blancas, por supuesto, y acomodadas de gente blanca. Entonces ahí a este hombre pues le atraviesa la blanquitud y el privilegio por todos lados. Así es. Bueno, ahí está la postura. Tuve la oportunidad de ver la entrevista, de verdad que ha querido como enderezar el camino, pero definitivamente está muy confundido, así como está confundido con su orientación sexual, así justamente está confundido con su diálogo. No me llevo nada porque al final de cuentas sabemos, ¿no?, cuál ha sido su postura de siempre, el negarse, el darle la vuelta a los cuestionamientos que se le hacen. Entonces definitivamente no hay nada que ahondar, pero sí, yo creo es importante porque tiene un foco, tiene un foro, ¿no? Tiene esta postura de ultraderecha que al final sabemos cómo acapara esta ultraderecha todo este movimiento, pero quiero que hablemos de cosas bonitas, vamos a ir a una pausa. Pero yo quiero nada más agregar Adelante. que él se puede negar lo que quiera, puede decirse que también es otra de las personas elegidas por Dios, pero no tiene derecho a negarle sus derechos a otras personas, ¿no? Ahí está, justamente. Y les digo, vamos a hablar de cosas bonitas. Tienes un proyecto maravilloso, el cual yo creo que hay que darle cabida, esta visibilidad que das al VIH. Hace poco había, se hizo viral, ¿no?, una publicación donde dice que ya portar el VIH ya no es una sentencia de muerte, y entonces vamos a ahondar un poco más en esta postura, en esta dignificación hacia las personas portadoras de VIH y a este proyecto maravilloso que tienes. Así que vamos a la pausa y regresamos.
Regresamos con más de Textiles, Texturas y Transparencias y tenemos a este grandioso personaje que es Eli, pero que también es Elisa. Elisa, Elías es mi nombre de legal, ¿no? Que me gusta mucho también. Pero pues Elisa es mi otro yo, es parte de mí. Excelente. Quiero que nos comentes justamente de esta visibilidad que haces a través del arte, ¿no? Esta postura que, como ayer, bueno, lo mencionabas en la parte anterior, en la entrevista anterior, acerca de lo político que es y tienen que ser o tendríamos que ser las identidades. Yo creo que justo a lo que te referías con Bichosa es eso. Ok, bueno, creo que para empezar a hablar de VIH, pues es algo que nos interpela de principio a todas las personas que tenemos una vida sexual activa, ¿no? Cualquier persona con una vida sexual activa, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, tendría que saber qué es el VIH, ¿no? Por ahí podríamos empezar. El VIH es una condición de salud como cualquier otra. Una enfermedad que se controla con antirretrovirales y con la cual también se sufre, sobre todo cuando tú internalizas el estigma social que existe hacia las personas que vivimos con VIH y cuando tú aceptas esa condición de salud como parte de ti y no como un peso que tienes que llevar, que tienes que padecer, que tienes que ocultar, te liberas. Y esa liberación es maravillosa. De ahí, para mí, la importancia de denunciarlo, de socializarlo con otras personas que están en la misma condición de salud, y yo lo hago a través del arte. Justamente antes de venir aquí a Oaxaca, pues hicimos una segunda exposición que fue derivada de una primera que se realizó en 2024-2025, ¿no? Justamente en el Día Mundial de Lucha contra el SIDA del 2024 hicimos una exposición con 21 artistas que hablaban en primera persona y este año, en 2025, se hizo una selección de 9 artistas de esos 21. ¿Por qué? Porque, bueno, el café donde se realizó es mucho más pequeño y demás, pero esta exposición fue enfocada para hablar de estigma social, de xerofobia en específico, ¿no? La xerofobia es ese rechazo hacia esta condición de salud y pues eso sí es mortal, el VIH no lo es. Qué bien, de verdad que es importante y mira que se me hace un nudo en la garganta porque hemos sabido, ¿no? Que justo antes, años atrás, de pronto había personas, ¿no? De la comunidad, sobre todo me refiero a las comunidades rurales, de la comunidad LGBT, que de pronto fallecían y el primer estigma o la primera respuesta al por qué había fallecido esta persona era justamente murió de SIDA, es sidoso y muchas cuestiones que de pronto pues criminalizaban, ¿no? A las personas diversas o de la diversidad sexual por esta postura en donde prácticamente se decía que pues el SIDA era una sentencia de muerte. Justamente se hablaba de que tenía bicho, ¿no? De que tenía SIDA, o una manera de llamarlo así. No se conocía ni siquiera o no se hablaba de VIH, ¿no? Pensemos que el SIDA es simplemente las complicaciones del virus de inmunodeficiencia humana, que se convierte en SIDA, que es una etapa crónica que sí puede, por supuesto,
matar a la persona, pero digo, eso era en los años 80, justamente en donde los tratamientos eran muy, muy agresivos. Y si la persona no se moría de SIDA, pues se moría porque la experimentación que estaban haciendo con estos cócteles en donde el AZT era brutal para los cuerpos que estaban en tratamiento, que estaban experimentando pues eso que había en ese momento, ¿no? Sí. Pero hoy en día los tratamientos que tenemos son súper efectivos. Tú puedes tener un estado de indetectabilidad en 3 meses, tomando el tratamiento adecuado. En 3 meses te vuelves indetectable. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes transmitir el virus a otro cuerpo, incluso teniendo relaciones sin protección. No se puede transmitir, por eso hablamos del I es igual a I, indetectable es igual a intransmisible, y además tenemos el PrEP, ¿no? Que el PrEP pues te protege de contraer el VIH. Entonces ahí tienes una doble protección. Algunas personas tomamos antirretrovirales, otras personas toman el PrEP, y entonces ahí no hay posibilidad que haya una transmisión de VIH. Es importante, sobre todo, hacerles o informarles, ¿no? Algo que escandalizaba en un cierto momento, sobre todo en estos temas que hemos ido llevando a través del activismo, ¿no? Cómo en cierta forma se maneja esta situación donde las amas de casa ahorita son las que están como más propensas en contraer VIH por todo el contexto social, digo, no necesito dar detalles pero yo creo que es importante el poder tener una cultura de prevención, y lo que yo siempre, pues, en cierta forma promovido, ¿no? Con mi círculo más cercano, obviamente, es el hecho de que puedan llevar un control en lo que tiene que ver con las pruebas de VIH. Sí, yo creo que justamente es importante hablar del tema, que deje de ser un tema tabú, porque como bien dices, hasta una ama de casa, una madre, una hija, cualquier mujer está expuesta a contraer el virus, porque además les atraviesa el patriarcado, y el patriarcado es creer en el amor romántico y pensar que tienen parejas monógamas, fieles, y cuando es justamente en parejas heterosexuales donde se dan más estos casos, en donde sencillamente ellas no se enteran. Ellas no se enteran que sus parejas sexuales están cogiendo con otras personas. Y pues en el caso de los matrimonios, pues es que la gran mayoría de mujeres que han contraído el virus han sido por sus parejas, ¿no? Por sus esposos, por sus novios, no sé. Entonces yo creo que ahí hay incluso una doble violencia, porque ellas sencillamente no tenían esa información y no tenían además ese consenso. Fueron simplemente obligadas por el propio sistema, que te dice, no, pues tienes que confiar en el novio, en la pareja, etcétera, y pues no están obligadas a no protegerse, ¿no? Exacto, y justo yo creo que en esas dinámicas sociales, como de pronto, por ejemplo, las personas de la diversidad sexual, tenemos tanta información a la mano que a muy temprana edad empezamos, ¿no? Con esta concientización de quiénes somos, qué sucede. También los padres, en cierta forma, pues han frenado, ¿no? Desarrollo en cuestión de informarles también los miedos que de pronto da el estar dentro de este medio, y justamente desde ahí pues hacemos conciencia. Entonces es como un tanto complicado el hecho de que seamos como portadoras, a menos de que sea como muy extremo el asunto, ¿no? Pero en un determinado momento también
sucede en estos protocolos de protección que, por ejemplo, una persona que sufre un abuso sexual, pues también no tiene esta posibilidad de poder resarcir en un cierto momento porque se les hacen las pruebas de detección y todo este rollo. Entonces hay como esa situación en la que se nos previene, se nos protege y desafortunadamente pues la que está en vulneración, como ya lo explicó Eli, justamente pues son las esposas, ¿no? O las parejas heterosexuales. Entonces sí es importante que en un determinado momento tengas la conciencia, no es de que a mí no me va a pasar, no es de... Y aparte de todo, que como lo dije en un principio de la charla, que en este tema, ya no es una sentencia de muerte, ¿no? Hay tratamientos, hay formas en las que se puede evitar, ¿no? El PrEP en un momento determinado. Está también si es que eres pues poliamorosa, ¿no? En un determinado momento. Y si no, pues existen también los retrovirales que justamente alargan el que podamos tener pues una vida de calidad. No, y definitivamente una persona que vive con VIH tiene exactamente las mismas expectativas de vida que una persona que no lo tiene. Claro. Así de sencillo. Y justamente ahorita hay medicamentos ¿cómo le llaman? De tercera generación, el Dovato, que está llegando. Hay incluso inyecciones que ya se están aplicando en Europa, me parece, que te protege por 6 meses, es decir, es como si fuera una dosis prolongada. Entonces hay avances en cuanto a esto, pero por lo que no es justamente, lo que no hay avances es en la información. Y justamente lo que yo trato de hacer con las exposiciones que hago sobre el tema del VIH es no solamente colgar cuadros o instalaciones, montar instalaciones o hacer propiamente un evento artístico, sino poner sobre la mesa, que el arte sea un pretexto para poner sobre la mesa el tema y que justamente pues podamos socializar este y otros temas con otras personas como nosotros. Hablar en primera persona es muy importante porque solamente una persona que vive con VIH sabe lo que es vivir la xerofobia encarnada. Ajá. Entonces, para mí eso es súper importante, a ver, compárteme tu propia experiencia. Todas las voces son válidas, todas las voces son importantes. Esas experiencias de vida con H intermedia, ajá, son importantes de compartir y es muy sanador, es muy liberador. Intercambiar y socializar. ¿Cómo fue que supiste, te diste cuenta, qué fue lo que pasó? Porque cada uno tiene una experiencia distinta en torno al VIH. Sí, no podemos juzgar, ¿no? Por encima, no podemos, justo lo que hemos luchado las identidades sexogenéricas en este sentido de los prejuicios, ¿no? Los estereotipos, hay que romperlos totalmente y no podemos juzgar a una persona solamente por su apariencia. Si realmente quieres tomar un juicio, tienes que conocer, ¿no? Su testimonio, obviamente si te lo quiere compartir, si es una persona de confianza, pero si no, entonces no estás en esta libertad de juzgar deliberadamente, ¿no? Y justo yo creo en esa situación, ¿no? Es como, yo creo vamos a tener personas maduras, personas, y me refiero a la conciencia, en este andar y en este socializar, ¿no? Pero vamos a hacer otra pausa más, vamos a regresar con otro tema que me interesa mucho, que es justamente Club Rochelle, definitivamente, y estamos en textiles, texturas y transparencias. Hola amigos, yo soy Abraham Barrios de Carama Travel y de Be Proud Travel. Ser Mushe es una raíz, es un futuro, es cuidar, celebrar, resistir y sobre todo gozar. Gracias por enseñarnos que el tercer género no solo es una categoría, es una bendición, es una forma de amar, de cuidar, de existir.
Continuamos con más de textiles, texturas y transparencias, y déjeme decirle que si ve moviendo el bigote a Eli es porque se está disfrutando de unos deliciosos chapulines oaxaqueños. Ay, sí, que me compré hace rato, me encantan, me encantan. Una botana meramente de Oaxaca. Así que justo me llama la atención, Eli, que de pronto muchas cosas que han pasado en el entorno travesti, en el entorno trans, en estas identidades de género, a mí me llama mucho la atención porque siempre interseccionan con el Club Rochelle, ¿no? Hay una Ofelia Pastrana, hay una, que ahorita se me olvidó su nombre, esta chica que trabajó en Milenio y que fue despedida, y bueno, todo el rollo ahí Bueno, que está sucedió. Morgana, que también salió de allí. Ay, sí, espérame, también se me olvidó. Sí, la que trabajó en Milenio, ahorita me acuerdo. Exacto. Esta mujercita. Ajá, sí. Y cómo es un foro, es un espacio de encuentro, ¿qué es Club Rochelle? ¿Qué es Club Rochelle? Bueno, aquí tendríamos que tener a Rochelle Terranova justamente para explicarnos qué es Club Rochelle, pero sí, en general, y lo que yo he vivido es un espacio de encuentro, un espacio seguro, porque eso es muy importante recalcarlo. Así es. Es un espacio seguro de encuentro para que cualquier persona con interés, con curiosidad, de explorar y de experimentar su feminidad, lo haga en este espacio seguro, pero también con otras personas como ellas, ¿no? Y ahí, bueno, pues dice Rochelle, se hace la fantasía. Y efectivamente, se hace la fantasía porque creo, y esto lo platicábamos justamente en torno a las identidades. Yo respeto muchísimo a las mujeres trans. Rochelle es una mujer trans. Conocí también a su pareja, Liliana Alba, que falleció el año pasado. Y creo que el Club Rochelle nos ha dado libertad, especialmente libertad de poder ser quienes podemos y queremos ser. Es decir, yo en todo caso me identificaría más como una persona travesti. Ajá. Y no quiere decir esto porque también el travestismo se ha usado como una identidad política. Ajá. Sí. Como Loana Berkins lo nombraba, ¿no? Entonces, a veces la misma sociedad no le permite a infinidad de estas personas que van a Club Rochelle, porque son personas casadas, porque son personas que tienen una imagen que dar en el trabajo. Y como sabemos, pues vivimos en un binarismo atroz del género, que nos dicta, nos uniforma y nos dice, nos adoctrina y nos dice qué es lo que significa ser hombre y qué es lo que significa ser mujer. Y blanco y negro, ¿no? No hay de dos sopas. Esto a partir de identidades hegemónicas, identidades coloniales, porque esto también son categorías coloniales, en donde tú tienes que, si naciste con un pene, tienes que representar, performear esa categoría de ser hombre, hipersexualizada, musculoso, cabello corto, macho, pues. Y si naciste con una vulva, tienes que hiperfeminizarte y ser femenina a más no poder, ¿no? Entonces creo que en Club Rochelle se nos permite ser
de otras maneras y como lo entendamos y como quieras tú entender y explorar tu propia feminidad. En Club Rochelle especialmente, yo exploro mi feminidad y me encanto. Debo decir que me encanta Elisa. Ajá. Y Elisa no se quita el bigote. No lo necesito. No necesito colocarme tetas falsas. A mí me gustan mis tetas, mi pecho. Ajá. Es decir, no necesito encajar en los patrones del género dictados desde el mainstream. Ajá. Porque sencillamente ahí todas las identidades y todas las expresiones de género son bienvenidas. Claro. También las personas NB, las personas transmasculinas, es decir, es una multiplicidad de identidades que convergen en este club casa, y por si fuera poco, pues bueno, también hay shows, hay karaoke, hay ciclos de cine, hay presentaciones de libros, no sé, yo he estado como en diferentes cosas y también he organizado algunas otras, entre ellas justamente un evento de VIH en el Día Mundial, no me acuerdo en qué año fue, pero fue un evento de lucha contra el SIDA justamente solo para personas trans, travestis y transgénero. Excelente. Y no se espanten, ¿no? De lo que está diciendo Eli, porque al final ustedes tienen su table dance, ¿no? Hay chicas que de pronto van y se reúnen con los strippers, entonces, así, más o menos. ¿no? Y además también hay cuarto oscuro, porque también se les permite a las personas el que puedan erotizarse con esa expresión de género que están experimentando. Y para los chicos gays están justamente las cabinas, ¿no? Entonces, algo así, Club Rochelle, ¿no? Digo, yo no he tenido la oportunidad de ir y muero de ganas, pero en algún momento me llevará él. Ay, vamos, claro, con gusto. Para estar justamente en ese ambiente que será muy propio seguramente, y como lo dices, pues muy seguro, ¿no? Que eso es indispensable, yo creo, más en estos tiempos. Pero justo también en esta situación, Eli, ¿cómo vislumbras, ¿no? Esta apatía que de pronto demuestran algunas personas de la misma diversidad, refiriéndome más en el ámbito de homosexuales o lesbianas, que de pronto quieren excluir a nuestras identidades en este paraguas, ¿no? De ser trans, transgénero, travesti, transexual, NBs, porque también los hay. ¿Cuál es tu postura en este sentido? O sea, ¿por qué esa apatía? El por qué no sensibilizarse cuando al final sufrimos, como yo siempre lo he dicho también, con las mujeres cisgénero tenemos las violencias, somos grupos oprimidos, ¿no? Grupos vulnerabilizados. ¿Por qué existe? Bueno, yo creo que más que apatía son personas fachas. Okay. Las personas, las TERFs, son fachas, son fascistas, pues, ya lo explicamos que es el término facho, son personas fascistas que le niegan los derechos a otras personas, a las mujeres trans especialmente, que las excluyen de los clubes de mujeres, porque estas no son mujeres. ¿Cómo va a ser esto? Esto es un hombre travestido, esto es un hombre con vestido, ¿no? Entonces, yo creo que parte justamente de la romantización que hacemos de las identidades. Y yo siempre y especialmente a lo largo de estos años que he trabajado en Entresures, que me he dado cuenta justamente de estos factores, que el ser LGBT no te quita lo blanco, lo facho, no te quita lo colonizado. Lo colonizado, porque esto viene de la colonización. Esto justamente, ¿quiénes son los que le están negando los derechos a las mujeres trans en Estados Unidos? El facho mayor de Trump, ¿no? Milei también está amenazando a todas las poblaciones de las disidencias de sexo y género, incluyendo las personas seropositivas, ¿sí? Al negarles
tratamiento, al reducir los presupuestos, ¿no? Que esto ya está pasando. Eso es el fascismo operando. Y el fascismo tiene infinidad de militantes, como Eduardo Verástegui, como Lili Telles, como infinidad de personajes, que nos niegan estos derechos. Entonces, el hecho de ser lesbiana, gay, e incluso trans, porque también hay mujeres trans que son fachas, ¿no? Sí. No te hace mejor persona. Sí. Tenemos que sobrepasar esas categorías porque son muy reduccionistas. No podemos seguir categorizándonos a partir de lo que hacemos en la cama o por cómo nos vemos. Necesitamos más identidades políticas. Claro. Y esa es mi apuesta, construir identidades políticas que puedan hacer convergencias con otras mujeres con las que tenemos más que ver, como las mujeres indígenas, las trabajadoras sexuales, las empleadas de casa, las trabajadoras domésticas, pues, con las personas con alguna diversidad funcional, es decir, esas personas también están en la disputa por su propia existencia y por sus derechos y por sus vidas. Ajá. Sí. Entonces, reducirlo a todo de una comunidad LGBT, no. No, mi amor, eso no existe porque no hay un trabajo común, un trabajo comunitario. Ajá. Que claro, por supuesto que los hay. Hay asociaciones trans, especialmente yo veo estos trabajos en las poblaciones trans. Y son a las que más respeto justamente porque sí están viendo por otras chicas que están en situación de calle, por ejemplo, ¿no? Que no tienen trabajo, que no tienen vivienda, y ahí está Yeka, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que traspasar eso de que el por qué es gay o por qué es lesbiana, no, es facho, no me importa lo que haga en la cama. Claro, y por cierto, le enviamos un saludo muy especial a Victoria Sámano. Justo, ¿no? Yo hace unos años veía esta exclusión que de pronto había en el mismo Grindr, ¿no? O sea, veían ahí lo tienes. Mi foto de perfil, ¿no? Como mujer trans y de pronto eran expresiones así en el chat de lárgate de aquí, este es nuestro espacio, tú qué haces aquí, tú no perteneces a esto, sobre todo viniendo de hombres gays, ¿no? Ahora ya es más tolerado porque sí, se vislumbra, ¿no? Se nota que hay pero hemos tenido que luchar y explicarle al mundo el por qué debemos estar en esos espacios, el por qué en cierta forma existimos y pues tenemos este sentido de pertenencia. Se supone que somos una comunidad. Y en ese término, Eli, ¿crees que la comunidad LGBT es una comunidad? No. Yo pienso que son poblaciones. Okay. Porque, repito, una comunidad es cuando hay una apuesta política común. Y en cuanto a las prácticas sexuales que se tengan, no nos hace un seres comunes, seres iguales, no nos hace pares. Ajá. No es lo mismo un gay que vive con todos los privilegios en la Condesa. Bueno, estoy hablando del contexto de Ciudad de México porque es el que a mí me interpela. No es lo mismo un gay blanco en la Condesa que una persona realizada en las periferias de Nesa o en Tepito mismo. ¿Por qué? Porque sus realidades son totalmente distintas. No es lo mismo una mujer trans migrante que está atravesando infinidad de violencias, y si a eso le echas que es VIH positiva, que es una persona racializada, que empobrecida, que está luchando por su vida. No es lo mismo esa mujer trans que cualquier otra en Berlín con todos los privilegios. Entonces,
eso es justamente pensar crítico, Bien. ¿no? Vamos a ir a hacer una pausa. Estamos en Textiles, Texturas y Transparencias. Quiero dejar este cuestionamiento, Eli, acerca de las marchas, de las protestas, de cómo ahora las marchas LGBT están pues en prácticamente las ciudades más representativas de México, pero también ya se empiezan a ver estas expresiones en algunas comunidades. Entonces, vamos a la pausa y regresamos. Hola a todas, todos, todes. Me da mucho gusto saludarles, esperando que toda esta diversidad que compone a Oaxaca sea abrazada, querida y respetada sobre todo. Muchas gracias por compartir con nosotros estas actividades y les deseo que en este momento tengamos mucha reflexión sobre el trabajo que estamos haciendo las disidencias en el estado de Oaxaca. Continuamos con más de Textiles, Texturas y Transparencias. Eli es una persona que determinante en la cuestión de expresarse, de manifestar, algo que he hecho mucha conciencia a partir de ser una persona de la diversidad es justamente eso, el cómo nos dejaron personas que desafortunadamente ahora ya no se encuentran con nosotras o entre nosotras, este legado de defender nuestros derechos y algo emblemático que sucede en las grandes ciudades, digo algo que surgió justamente en Stonewall, que es justamente la protesta que existió en ese año para poder pues buscar una libertad, porque éramos personas perseguidas, que teníamos que estar en ambientes ocultos prácticamente, que no se nos permitía reunirnos, porque en ese estigma que existía las autoridades pensaban que todo era desmadre, todo era pues diversión, ¿no? Nada de control y pues era prácticamente un error, ¿o estoy equivocado? Bueno, yo creo que ¿quiénes fueron quienes iniciaron todas estas luchas? De las que mucha gente, es decir, todas las personas que somos disidentes, yo prefiero hablar de disidentes de el régimen heteropatriarcal, eh, hablando de la heterosexualidad justamente como una normalidad impuesta, ajá, pues fueron dos mujeres trans, ¿no? Silvia Rivera y Marsha Jones. Dos mujeres racializadas, dos personas seropositivas, trabajadores sexuales, ajá, quienes iniciaron toda esta revuelta. Y yo creo que tendríamos que justamente ir hacia el pasado para retomar estas luchas, especialmente en estos tiempos tan difíciles y tan críticos que se están viviendo, en donde nuestros derechos están en retroceso. Ajá, con todos estos fascistas o todos estos fachos con mucho poder que son los ultramillonarios. Tienes a Elon Musk, que tiene una mujer trans como hija, que no acepta, que rechaza por completo. Tienes a un Trump en que no permite participar a las mujeres trans en los mismos Juegos Olímpicos o en cualquier competencia deportiva, artística. Es decir, nos están quitando derechos. Entonces las marchas necesitan retomar esas luchas, resignificarlas, defender nuestros derechos y dejar simplemente que sean pues un carnaval, porque entonces pues, lo que lo llamen carnaval, ¿no? Yo no estoy en contra de que haya fiesta, porque la fiesta también es política, pero también tiene que haber consignas, también tiene que haber lucha, también tiene que haber defensa por nuestros derechos, porque nos los están quitando, ¿no? Y eso nos enseñaron estas dos mujerazas, Marsha y Silvia, ¿no? Y hay que retomar nuestras luchas, ¿no? Hay que resignificarlas. Por eso yo
retomo esa idea de que es necesario aquí y ahora construir identidades políticas, porque todo es político en nuestras vidas y no es política hablar de lo que hacen los políticos, sino construir nuestras propias políticas de vida. Claro. Y eso nos toca a nosotros, nosotras y nosotres, como personas de las disidencias de sexo y género, construir esas políticas. Tú me mencionabas en la charla previa que tuvimos cómo no solamente tendría que ser junio, ¿no? Sino más bien abarcar todo el año, porque existimos, coexistimos, vivimos, tenemos necesidades. En esta forma, ¿cómo será una forma organizada el tener una agenda, ¿no? ¿O crees que desde nuestras trincheras cada una de las personas tendría o debería tener ese valor para hacer, para visibilizar, para organizar eventos, en la dinámica que sea, ¿no? Yo creo que desde el granito de arena que podamos aportar, ¿o crees que desde la comodidad, porque hay gente que así lo vive, digo, y no lo critico como tal, pero sí en cierto momento me da como tristeza, tendría que justamente protegerse a sí misma, que es otra también de las dinámicas que luego pues dicen, yo a veces le llamo pretexto, pero luego dicen, es que si yo me visibilizo, pues pierdo todo, ¿no? O si yo lo expongo, pues yo no me siento preparada todavía para ello. Válido, muy válido, porque digo, no es que lo critique, pero a este tiempo que estamos viviendo ahora, ¿cómo se manejaría la situación? Pues bueno, es que nosotros estamos aquí no solamente en junio, existimos siempre, somos nosotros siempre, ¿no? Qué bueno que existe un mes para celebrarnos como somos, pero yo creo que es justamente necesario construir esa agenda de la que hablas a lo largo del año. Como lo mismo sobre el tema del VIH, que no sea solamente diciembre, sino que se hable de este tema hasta erradicar el estigma social, ¿no? Lo mismo con las personas que formamos parte de estas disidencias de sexo y género. Yo no llamo justamente personas LGBT porque justamente son las marcas, son las empresas quienes han cooptado nuestras identidades para mercantilizarlo, para hacer dinero, como siempre, de todo hacen dinero. Así como hacen dinero de las tierras palestinas y de las vidas y muertes de los palestinos, así también se aprovechan de las personas de las disidencias sexuales. Entonces, para mí, esto que nos venden de lo LGBT y el arco iris y demás, para mí no sirve en términos prácticos y reales para defender o seguir defendiendo nuestros derechos. Entonces, la lucha es todos los días. Todos los días. Organicémonos con otras personas y con otras colectivas y con otras luchas, porque no solamente nuestras luchas son las que cuentan. Aquí o luchamos juntas o no vamos a vencer. Ninguna lucha se vence sola. Tenemos que unir nuestras causas para poder hacer un frente común contra esta maquinaria de muerte que nos está fulminando. Sigue habiendo transfeminicidios, ¿no? Sigue habiendo feminicidios. ¿Por qué le voy a negar la lucha a una mujer cisgénero que no es TERFA, ¿no? Cuando estas personas nos han acompañado siempre, ¿no? Entonces tendríamos justamente que dejar de dividirnos por causas, por poblaciones, por luchas y unirnos entonces en un frente común, ¿no? Y no solamente
en junio, sino en todo el año, cada que sea posible, ¿no? Y yo creo que eso está sucediendo justamente también con el tema de Palestina. Cada vez hay más personas de las disidencias que están allí y que sacan tanto la bandera arcoíris como la bandera de Palestina, ¿no? Entonces, yo creo que es un inicio, falta mucho por hacer, porque hace falta concientizar colectivamente de que esto es o todos o nadie. Totalmente. De hecho, hay un proyecto llamado la Comedora Comunitaria Numacamu, que es Comamos Todes, y me gusta el proyecto porque es un proyecto comunitario, ¿no? Le enviamos un saludo cordial a Filadelfo, y como también, ¿no? Desde esa trinchera de el ser autogestivos, de proyectar esta, pues eso, ¿no? O sea, la independencia de estar, de manifestarse, de saber que existen estos proyectos. No le quiero llamar proyecto como tal porque es como una labor, ¿no? O sea, sin lucro, sin recibir una remuneración, pero que aporta y apoya a cualquier persona, ¿no? Porque todas las personas comemos. Entonces, es importante, yo creo es indispensable también el ir impulsando, ¿no? Estas formas, ya hablábamos también de YECA, con Victoria Sámano, pero como desde nuestras trincheras, siendo la Ciudad de México, siendo Oaxaca, otros lugares también que sabemos hay personas de la diversidad sexual que se ponen la camiseta, ¿no? Ahorita justamente hablaba con una persona de la costa de Oaxaca y cómo pues tienen esa admiración hacia nosotras, ¿no? Como disidencias sexuales, de ser emprendedoras, de ser luchonas, de estar presentes y vigentes. Pero vamos a hacer una pausa y al regresar ya es el último bloque de cierre de textiles, texturas y transparencias con Eli de invitado y quiero que nos compartas también esta forma, ¿no? De cómo la expresión, cómo el arte ha influido en estos movimientos. Claro. Entonces, vamos a la pausa y regresamos. Hola, yo soy Cielo Aguirre desde la cuenca del Papaloapan y claro, quiero reconocer el gran esfuerzo que han tenido todas y todos miembros de nuestra comunidad trans aquí en el estado de Oaxaca. Vine al tercer encuentro trans afrodescendiente indígena. Me llevo una gran perspectiva de trabajo de cada uno de mis hermanos y pues agradecer también que haya compartido con mi hermana querida Sofía. Y pues gracias. Continuamos, estamos en Textiles, Texturas y Transparencias. Eli a mi lado en esta intimidad de su dormitorio aquí en Oaxaca. Y de verdad que ha sido un placer conversar contigo. No, un placer también. Lo he disfrutado. Encontrarnos y hacer esta lluvia de ideas para mí es maravilloso siempre. Excelente. Hay antecedentes en el arte a través de la historia de personas de la diversidad sexual, que digo, en ese momento no había un término homosexual, no había un término lesbiana, no había un término trans, pero que haya influido o te haya influido a ti como persona en estos andares. Uy, pues hay muchísimos, desde cineastas, pintores, no acabaría. Okay. Es decir, ¿por qué? Porque las personas de la diversidad y las disidencias de sexo y género siempre hemos existido. Es decir, la homosexualidad, lo trans, la bisexualidad era común en Grecia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos espanta, no? Quienes vinieron justamente a suprimir todas estas expresiones y todas estas prácticas fue la colonia.
¿no? Fue la colonia española. Aquí ya había prácticas homosexuales en los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, ¿no? Con los mismos aztecas. Eh, Llegó la colonia y con ello toda esta ideología católica, judio-cristiana y demás para decir, no, es que estos cogen como bestias, se cogen unos a otros, ¿cómo va a ser posible? Entonces ellos crearon todo esto, eh, pues que nos ha borrado de la historia por siglos. Entonces, claro que yo tengo muchísimos referentes, entre ellos uno que, porque hace rato estaba leyendo lo que Pasolini decía sobre el fascismo, ¿no? Pasolini era un grande y lo mató la mafia italiana, ¿no? Y brutalmente. Es uno de mis directores favoritos. Está Rainer Werner Fassbinder, que también es un máster, ¿no? Y así también hay otros referentes en cuanto a la pintura, en cuanto a la misma literatura. Monsiváis, ¿no? Monsiváis, por ejemplo. Es decir, tenemos muchísimos, Frida ¿no? Kahlo. Y creo que justamente pensando que como artistas no podemos ser y pensar como el lugar común. Es decir, tú tienes que salir del gallinero para poder florecer, para poder ser un pavo real, ajá, un ave fénix. ¿De dónde surge el ave fénix? De las cenizas, ¿no? Entonces, así hemos tenido que resurgir a lo largo de la historia, ajá, y nuestras historias que han sido suprimidas, invisibilizadas, siempre, pues somos nosotros quienes estamos encargados de resignificarlas. Ajá. Claro. Somos nosotros quienes, cuando muramos, habrá otros y otros quienes se dediquen, ay, mira, esta persona hizo esto, lo otro, siempre. Y yo creo que son especialmente las personas que no encajan en esas normas impuestas por el régimen heteropatriarcal, ajá, quienes son los que hacen arte, quienes hacemos arte, ¿no? Porque la vida es más que lo que nos quieren hacer ver, más que esa vida gris, mediocre. Yo creo que toda este odio contra nosotros, pues es parte de lo que ellos no se atreven a hacer y nunca se atrevieron a hacer. Está muy claro que alguien homofóbico es porque hay un deseo homoerótico palpante allí, ¿no? Palpitante. Y que no se atreve, ¿no? Lo mismo con la transfobia. ¿Quiénes son quienes asesinan a las mujeres trans? ¿Sí? Esos que nunca se atrevieron y que hay un deseo, rechazo, un eros y thanatos, por eso hasta nos lo ponen allí conjuntamente, porque van de la mano, ¿no? Entonces, yo creo que el arte es más que una pintura bien elaborada, es más que darle gusto al, eh, poder también, a ese gusto mediocre y autocomplaciente de los blancos, de los ricos, de los poderosos, de los que tienen los museos, las ferias de arte y demás. No, a mí no me interesa hacer ese tipo de arte, a mí me interesa hacer un arte vivo que hable de nuestras propias realidades, de que las que están aquí. Por eso, hablar de VIH, hablar de identidades disidentes, esas que no entran, hablar de corporalidades disidentes también, para mí es muy importante dentro de mis apuestas y mis discursos curatoriales, ¿no? Claro. ¿Hay un estigma, hay un prejuicio o es una virtud que de pronto cuando pues nos conocen, ¿no? Como personas, cuando conviven con nosotros,
descubren, ¿no? Que somos personas sensibles y, por ejemplo, hay muchas personas de la diversidad que son decoradoras, que hacen las coreografías para los 15 años, cocinan, ¿no? Y cocinamos muy ricos, según lo que dicen. ¿Crees que esto ya viene desde nuestra genética como personas de la diversidad o vamos nosotros, nosotras, nosotres creando ese feeling, esa sensibilidad hacia que las cosas sean perfectas y sean estéticas y sean bonitas? Pues yo creo que Bien hechas. Yo creo que el arte como todo es resultado de nuestras construcciones culturales, ¿no? Lo que para alguien es arte, en otra cultura no lo es. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver cuando hablamos de arte y artesanía. Viene un blanco a decir, un blanco del norte. Cuando hablo de blanco, son todas estas personas que vienen del norte global, especialmente de Europa Occidental, de Estados Unidos, Canadá, etcétera, todos estos países ricos, vienen a querer decirnos lo que es arte o lo que no es, acorde con sus gustos, y con sus lógicas de lo que sí entra y de lo que no entra en estos discursos artísticos. Entonces, yo creo que el arte está por todos lados. Algunas personas somos más sensibles a ello y utilizamos justamente nuestros medios, nuestros discursos, nuestra palabra, nuestra cocina, por supuesto. Aquí la cocina oaxaqueña es arte, es un arte, por supuesto. Aquí Oaxaca tiene arte por todos lados, desde lo coloridos que son sus fachadas, sus construcciones, no sé. El arte lo puedes encontrar en todos lados. Entonces, para mí el arte justamente es una plataforma de expresión, pero también un medio en el que puede haber cambio, revolución e incidencia en lo social, ¿no? Porque el arte puede cambiar conciencias y eso es lo más importante. Definitivamente es una expresión que se valora, ¿no? Se aprecia y que sí tendríamos como que alejarnos de la cotidianidad como para justamente dar esa apreciación, dar ese valor y no solamente prejuiciar, ¿no? Porque de pronto ven al niño que está haciendo un dibujo bonito, es que eso es de jotos, es que o baila, ¿no? De una forma artística que no necesitó clases de baile y de pronto, ay, no, esas joterías. Bueno, es que justamente esas son asociaciones que el patriarcado para adoctrinarnos y suprimir cualquier sensibilidad que no está asociada a la masculinidad hegemónica, ¿no? Es lo que se espera que sea ese macho alfa, ¿no? Entonces, cuando pues te interesa, no sé, la danza, dice, no, pues es que eso es de maricones. ¿Cómo vas a hacer eso? Y no sé qué. Pero en realidad lo que vemos es pues que nos quieren como máquinas, ¿no? Porque todo mundo tiene la capacidad de hacer arte, porque el arte es un medio de expresión hecho por humanos y para humanos. Y tú como humano, todo mundo, sepas o no dibujar, ¿qué es saber dibujar? Que se parezca a la representación de lo que estoy viendo. No, yo puedo hacer una reinterpretación de eso, de lo que sea. Puede ser una flor, puede ser una botella, puede ser un paisaje. Entonces, justamente creo que lo que hay que hacer de principio es deshacernos de todo eso, para mí, de parte de un desaprendizaje, de desaprender tal cual, toda esa mierda que nos han metido en la cabeza y dejarnos ser libres, porque eso es el arte, es libertad de expresión, es la libertad de ser, es la libertad de expresión, ¿no? Y si tú te permites eso, eres artista. Eres artista.
Pues vamos a cerrar ya con un último mensaje y te voy a comprometer, Eli, porque justo en estos días tuve una conversación con un abuelo que me dice, híjole, pues yo creo que mi nieto a partir de ahora ya no va a ser Mario, va a ser María. Y no sé, siento que en cierta manera tiene miedo de expresarlo para con nosotros, sobre todo su madre está muy, pues muy en su vivir y no ha querido abrir los ojos, ¿no? De qué va a pasar. Me comenta que su hermana de este chico le ha animado, ¿no? Ha escuchado ciertas conversaciones por ahí de que le dice, pues tú dilo y no pasa nada y todos yo te apoyo, pero sí tiene como esa reserva para con su familia. Entonces, sí, me comentan, ¿no? ¿Cómo puedo manejar esta situación? Yo le he dicho, obviamente, que le dé su espacio, que también hay ciertos prejuicios, ¿no? En la formación de vida, que de pronto, pues, limita esta comunicación, pero también que den como esa entrada, ¿no? De cosas, tal vez, detallitos, ¿no? Que vaya viendo que hay una aceptación, ciertas pláticas que no tienen que ser directamente con él, con ella, pero que sí vayan como influyendo de que hay una aceptación, una normalización de estos temas. Sí, por supuesto. Yo creo que los tiempos están cambiando, por fortuna. La gente joven es tremendamente consciente y revolucionaria. eh, Gracias al Internet, porque nacieron en la era del Internet, nosotros, o en la hora de los celulares, del Internet, etcétera. Para bien o para mal, porque también, bueno, pues el Internet es una herramienta de control. Pero qué bueno que se estén descubriendo y que haya más libertad y que se estén descubriendo diferentes. Es que sencillamente en estos tiempos, ¿quién quiere ser cisgénero? No. Esto de entrar como y ser parte de esa manada gris uniformada, pasamos, ¿no? Pero gracias, Sofía, es un placer haber tenido esta entrevista o estas entrevistas. Claro, y vamos a seguir teniendo noticias de Eli, por supuesto, vamos a estarlo siguiendo allí en su agenda de trabajo con el arte, vamos a seguir descubriendo y seguramente teniendo noticias vastas y agradables de Eli, y por supuesto la invitación está abierta de que en el momento que regreses a Oaxaca o si hay oportunidad de encontrarnos en un intermedio, pues volver a retomar la charla y que seguramente habrá muchos comentarios, muchas dudas y también darles respuesta de tu viva voz. Claro que sí, con mucho gusto. Y pues pueden seguir el trabajo que yo llevo haciendo en Entresures, se llama entresures.globart, así Globart, y ahí pueden ver las exposiciones, los proyectos, las charlas y todos los eventos que hemos estado haciendo y los que haremos en esta plataforma. Entresures, todo junto, .globart, en Instagram. Excelente, pues muchas gracias por su atención. Recuerden que vamos a tener otra emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias, otro invitado, invitada e invitade que usted va a descubrir la próxima semana. Así que estamos con ustedes y hasta la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dana Carrelas y les mando un saludo a toda la comunidad LGBT+ de Oaxaca. Muchos besos, mucho mezcal. Mira, y además con cojines y así, Sí, todo claro, súper lindo. todo lindo. Sí, estuvo mejor así, porque... Ok, natural, sin rollo, no hay posa aquí, es fluido el asunto, no hay restricciones.